Hola a todos, buen inicio de semana, espero que estén bien, yo acá estoy más o menos porque necesito mucho estar en el aula, verlos aprender, verlos jugar, necesito estar ahí explicando las cosas, pero bueno, nos tenemos que manejar así por ahora. Como les digo, confío mucho en ustedes, espero que estén trabajando bien y, eh, y bueno, que no esté mamá o papá detrás diciéndonos cuándo tenemos que hacer las cosas, ya son grandes, así que me gustaría que ustedes solos se pongan al hombro estas cuestiones de la escuela y saben que tienen cuándo es el momento de hacer las cosas de la escuela, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan, ya saben que me escriben al mail o en el aula virtual, pero no se dejen estar, vamos avanzando, se vienen temas un poquito más complicados, así que necesito más que nada su compromiso y su atención, ¿sí? Les mando un beso enorme y bueno, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno chicos, el tema del día de hoy es las propiedades de la multiplicación, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver. Antes de arrancar con eso, debemos recordar bien a qué hacemos referencia cuando hablamos de multiplicación. Esto lo vimos el primer día de clase, ¿se acuerdan? Cuando decimos 4 por 5, ese por, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho para que se acuerden? Ese por quiere decir veces, ¿sí? 4 veces 5 o 5 veces 4. Eso es lo que quiere decir cada vez que multiplico, que tengo un número esa cantidad de veces. Si yo tengo 4 veces el 5, tengo 20, ¿sí? En la cuenta. Si no, 4 por 5, se lo saben de memoria, es 20, ¿sí? Entonces recuerden que siempre ese por significa veces. 2 veces el 7 o 7 veces el 4. 6 por 9, ¿sí? Recuerden entonces, la multiplicación hace referencia a cuántas veces tenemos un número. Y vamos a ver que estas multiplicaciones tienen diferentes propiedades, ¿sí? De las propiedades que tienen vamos a verificar estas cuatro, ¿sí? Para poder recordarlas necesito que, porque por ahí se pueden confundir los nombres, que hagan justamente hincapié en los nombres, porque eso los va a ayudar bastante a poder darse cuenta cuál es cuál, ¿sí? Primero tenemos el elemento neutro, esta es la más fácil de todas, ¿sí? La palabra neutro hace referencia a que no cambia, ¿sí? No va a cambiar, no hace efecto, ¿sí? No hay ni positivo ni negativo, no cambia nada. Entonces yo pienso a un número, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de propiedad de la multiplicación, lo tengo que multiplicar por otro número. ¿Por cuánto lo tendré que por multiplicar para que no me afecte este número, este 4? ¿Sí? En el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Fíjense que 4 por 1 es 4. Yo lo multipliqué el 4, en este caso por 1, y me lo modificó. No, siguió siendo 4. Por eso se llama elemento neutro, porque no lo cambia. Siempre en la multiplicación, el elemento neutro es el 1. Cualquier número, por más grande que sea, vos lo multiplicas por 1, te va a dar siempre el mismo número, no lo va a afectar para nada. Si nos acordamos lo que dijimos recién, el por significa a veces. Entonces yo quiero decir que este número lo tengo una vez y bueno, lo tengo una vez, ¿sí? No sufrió ningún cambio. Es muy sencillo de recordar. Elemento neutro en la multiplicación es el 1, ¿sí? Vamos con la propiedad conmutativa. Acá tenemos que ver bien qué significa conmutativa. Conmutar es cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiere decir que habla de una propiedad en donde yo tengo que cambiar. La multiplicación tiene esa posibilidad. Eso lo hemos hablado muchas veces también. Si yo te digo que 4 por 2 es 8, la propiedad conmutativa me dice que si vos conmutas, cambias el lugar, el orden, ¿sí? Por ejemplo, en vez de 4 por 2, 2 por 4. ¿Sí? También te da 8, porque 4 veces 2 o 2 veces el 4 siempre da 8. Esto pasa en la multiplicación y en la suma. En la resta y la división no, la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo cambiar los factores y el producto no va a cambiar, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Cualquier multiplicación, si yo les mostraba acá 4 por 5 es 20, si yo hubiese hecho al revés 5 por 4 también me da 20, 2 por 7 es 14 y 7 por 2 también es 14. Esa también es muy sencilla, pero para eso deben recordar que conmutar es esto de cambiar. Cuando yo les pregunte por la propiedad conmutativa, estamos haciendo referencia a esta. Asociativa, la misma palabra les dice, donde yo tengo que asociar. Esta se aplica cuando tenemos multiplicaciones de más de dos números, por ejemplo, 2 por 5 por 6. Yo que puedo asociar, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, asociar el 2 por el 5, entonces primero hago esta parte, asocio esta parte, 2 por 5 me da 10, y después el resultado lo multiplico por 6, 60. Eso es una opción. Otra opción, si yo no quería asociar de esa manera, puedo, no sé, asociar, por ejemplo, el 5 con el 6. Entonces yo iba a hacer 2 por y asociaba el 5 con el 6. 5 por 6, 30. Y 2 por 30 me da también 60. Fíjense que me dio el mismo resultado. Ahora otra forma de asociar acá, sí, yo podría haber asociado el 2 con el 6. 2 por 6 me da 12. Y me queda el 5. Entonces si yo hago 12 por 5, adivinen cuánto da.
Exacto, 60. Esto pasa en la propiedad, esto es la propiedad asociativa. Vos, siempre y cuando tengas multiplicación, podés ir asociando como te resulta más fácil, ¿sí? Entonces vos podés asociar dos números y después hacerlo por el otro que te falta, ¿sí? Eso es parte de la propiedad asociativa. Y por último tenemos la distributiva. Distribuir, perdón, hace referencia a repartir, ¿sí? Eso nos recuerda a las divisiones, ¿verdad? Pero en este caso se aplica cuando dentro de una cuenta de multiplicación, porque estamos hablando de propiedad de la multiplicación, hay una suma o una resta. Por ejemplo, yo puedo tener 4 por 5 más 2, ¿sí? Este 5 más 2 tiene que estar entre paréntesis, ¿sí? Porque si no estuviera entre paréntesis, yo tengo que tendría si no tuviera el paréntesis un ejercicio combinado y debería separar en términos, ¿sí? Acá al estar entre paréntesis quiere decir que yo tengo 4 veces el 5 más 2, ¿sí? Una posibilidad es hacer 5 más 2, 7, hacer 4 por 7 y listo. Pero si me está pidiendo la consigna que aplique propiedad distributiva, yo tengo que distribuir esta multiplicación, repartir esta multiplicación a estos dos términos. O sea que tengo que hacer 4 por 5 por un lado y 4 por 2 por otro lado y a los resultados sumarlo. 4 por 5 me da 20, ¿sí? Y 4 por 2 me da 8. Entonces 20 más 8, 28, ¿sí? Si alguien hubiese hecho 5 más 7, 5 más 2 y le daba 7 y hacía 4 por 7, también le daba 28, ¿sí? Pero si yo te pido que apliques propiedad distributiva, lo que te pido es que apliques que repartas la multiplicación en los miembros del paréntesis, ¿sí? Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta en la propiedad distributiva. Bueno, en el archivo que yo les di para trabajar el día de hoy, van a ver que, bueno, primero les pido que observen este video para ver las propiedades y acá vayan aplicando, ¿sí? Acá al costadito les dejé como una ayuda a memoria de algunos ejemplos de la conmutativa, la asociativa. La disociativa no la miren porque es muy sencilla, pero no la vamos a ver. Y la distributiva, ¿sí? Esas son las más importantes. Entonces, en base a eso tienen que hacer estas actividades. De todas maneras, acá tienen escrito lo que yo expliqué. Esto que decía del elemento neutro, fíjense que el 1 no cambia el resultado. Acá también explica la conmutativa, la asociativa y la distributiva, ¿sí? Para que lo puedan releer y puedan asentarlos bien. Una vez que tengan eso ya aceitado, van a poder hacer las actividades, ¿sí? Por ejemplo, dice, asocia de manera conveniente los términos o factores y resolver de manera mental. Recuerden, también tenemos que tener en cuenta los nombres, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo multiplicaba, los números de una multiplicación se llamaban factores y el resultado se llamaba producto, ¿sí? Eso se lo tienen que acordar, también lo vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, acá dice 25 más 28 más 75 y es una suma de 3 números. Y yo tengo acá dos números para sumar. Entonces acá lo que yo puedo hacer es aplicar la propiedad asociativa. Tendré que asociar. Dice que como más me conviene, ¿sí? Ustedes pueden sumar el 25 más el 28 y poner el resultado y el resultado sumarle 75, ¿sí? ¿Se acuerdan que la asociativa era tanto para multiplicación como para la suma, al igual que la conmutativa? Acá lo que me parece que les va a convenir es tienen que ver ustedes cómo les conviene asociar. A mí me parece que te conviene asociar el 25 con el 75, que sabes que te da 100, y después es 100 más 28, y es mucho más fácil esa cuenta, ¿sí? Esas son estrategias que ustedes pueden tomar. Fíjense acá que tengo 4 números, deben asociar 2 por un lado y 2 por otro lado. Yo acá asociaría tranquilamente estos dos que terminan en 0, 180 más 120 que me da 300 y 36 más 14 que me da 50. Entonces de esa manera uno va tomando, cuando dice de manera conveniente se refiere a eso, ¿sí? Ver esas posibilidades. Muy sencilla esa actividad. Luego tenemos esta que tenemos que marcar una X, la opción correcta. Si yo digo que la A tiene que dar 435, ¿cuál de esas cuentas da 435? ¿Sí? Apliquen esto de asociar, ¿sí? Para que les sea más rápido el momento de hacer la cuenta y fíjense si les da ese resultado van a marcar la cruz, ¿sí? Acá tenemos este problemita, fíjense. Dice, en la sala del teatro de la escuela tienen 12 filas con 13 butacas, ¿sí? Pero van a aumentar las filas a 16, o sea que pasaron de tener 12 a 16, con igual cantidad de butacas. Son filas de 13 todas. Fíjense cuál de estos cálculos, fíjense que la actividad dice, ¿qué cálculos resuelven el problema? ¿Sí? Voy a analizar. Tengo acá 12 por 13 más 16 por 13. Entonces, lo primero es un ejercicio combinado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Separar en término. Entonces separo en término por el más, ¿sí? El más me va a separar en término. Lo voy a marcar para que ustedes vean. ¿Se acuerdan que los más y los menos se separan en término? Y tengo ahí las dos burbujitas. Para este problema, ¿yo tengo que hacer 12 por 13? ¿Tengo 12 filas de 13 butacas? Sí. ¿Y si le agregaron 16 filas más? No se le agregaron 16 filas más. Eran 16 filas en total. O sea que este primer cálculo está incorrecto,
¿sí? No le tengo que poner nada acá. Voy a ver este de acá. Tengo que separar en término otra vez y vuelvo a analizar el problema. ¿Había 12 filas con 13 butacas? Sí. ¿Y se le agregaron 4 filas más de 13 butacas? Sí. Porque si tenía 12 y pasaron a tener 16, se agregaron 4 filas más. Entonces, esta actividad, por ejemplo, esta sí me daría. Bueno, así tienen que hacer con las demás también. Ir verificando si cumplen con el problema o no. Fíjense que acá las dos son iguales. 12 más 4 por 13. La diferencia es que acá tiene un paréntesis, ¿sí? Si acá tiene un paréntesis, yo tengo que hacer 12 más 4, o sea, 12 filas más 4 filas son 16 filas. Y a las 16 filas las tengo que multiplicar por 13. Sí, correcto. En cambio acá, que no tengo el paréntesis, ¿qué es lo primero que debo hacer? Separar en términos. Y si yo separo en términos me encuentro con que tengo 12 por un lado y después tengo 4 por 13. Esto me resuelve el problema para nada, esto está súper incorrecto, ¿sí? Eso es lo que necesito que ustedes vayan pensando al momento de hacer cálculos para los diferentes problemas. Es muy importante, ¿sí? Luego, para seguir poniendo en práctica lo aprendido, tienen que hacer estas actividades de acá, ¿sí? Fíjense que les pido que usen las propiedades. Esta de acá es muy sencilla para que se den cuenta. Es correcta la manera de hacer este cálculo. Si yo tengo que hacer 15 por 99, ¿sí? La persona dice que es igual a hacer 15 por 100 menos 1. O sea, lo que hizo fue descomponer el 99 en 100 menos 1. Pero algo está faltando acá, porque fíjense, si alguien me pone a mí esta cuenta, yo veo un ejercicio combinado y tengo el instinto natural de separar en términos, ¿sí? Entonces me queda 15 por 100 por un lado y ese resultado le tengo que restar 1. ¿Será correcto esto? Fíjense, piénsenlo, ¿sí? Una vez que hagan eso, vamos a iniciar con educación tecnológica, ¿sí? Que bueno, con este problema que hemos tenido de no estar en clase no hemos podido avanzar. Así que van a abrir la carpeta de educación tecnológica, van a poner la fecha correspondiente y esta es la actividad que van a hacer, ¿sí? Van a leer con atención este pequeño relato, ¿sí? Es un cuento adaptado de Horacio Quiroga, para que lo puedan entonces leer. Es muy cortito, ¿sí? Se llama Anaconda el texto. Lo van a leer, el que lo pueda fotocopiar lo pega y el que no lo pueda fotocopiar simplemente lo lee de acá del archivo y solamente va a responder estas actividades que son muy sencillas, ¿sí? Eso es todo por el día de hoy, chicos.